Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías, por favor, Isaías capítulo 29, Isaías capítulo 29, y vamos a leer un solo versículo para comenzar. Todos los versículos después lo tienen también en la pantalla. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Muy bien. Isaías 29, versículo 13, dice el Señor, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque todos los cánticos apuntaban hacia tu fidelidad. Y ciertamente que la fidelidad tuya es el hecho de que tú no cambias, de que no hay circunstancia, no hay hechos, no hay motivos que te lleven a cambiar. Tú eres siempre igual, siempre fiel, siempre infinitamente santo. Y gracias por ello, Señor. Gracias porque a pesar de que nosotros tantas veces fallamos, tantas veces somos hipócritas, Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú no nos miras a nosotros. Gracias, Padre, por ese perdón que tenemos en Cristo. Y en este momento que estamos así en silencio, delante de ti con toda reverencia, pedimos, Señor, tu bendición, que nos hables a cada uno de nosotros, que toques cada uno de nuestros corazones, que administres, Señor, cada una de nuestras necesidades. Y sobre todo, Padre, si hay alguna persona que en este momento no conoce todavía a Cristo, que hoy día sea el día de salvación. Y si hay un hermano que aún está lejos de ti, Señor, que no tiene una comunión íntima como tú deseas, que hoy día sea el día del reencuentro, el día donde el hermano pueda volver entonces a tus caminos. Padre, te damos las gracias, pedimos tu bendición y lo hacemos siempre humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este es un hermoso versículo, pero para ver el contexto entonces un poquito de lo que nos viene diciendo acá Isaías, este hombre de Dios, estamos hablando ya de unos 600 años antes del Señor Jesucristo. Miren el versículo 1. Y en el versículo 1 dice, ay de Ariel. ¿Se da cuenta? Ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Y me llamaba la atención porque siempre que encontramos un ay en las Escrituras, ay, de ustedes, ay, dice el Señor, siempre que encontramos un ay se refiere a una advertencia de juicio de parte del Señor. Cuando el Señor dice, ay, siéntate, apriétate el cinturón, como decimos, ¿cierto? Y prepárate porque acá viene una. Así que acá nos dice a un tal Ariel. Ariel, me gusta ese nombre. Me gusta el nombre Ariel para los hombres también. Y cuando estaba mirando allí, dice, y el profeta Isaías nos dice a quién se refiere con ese Ariel, porque dice la ciudad donde habitó David. Así que sin duda alguna, esa advertencia de juicio viene hacia la ciudad de Jerusalén. Ese es el Ariel. Y Ariel es un sobrenombre, si se quiere, un nickname, como decimos, ¿cierto? Y que significa nada más ni nada menos que el león de Dios. Mirá qué bonito significado, Ariel, león de Dios. Así que habla de la majestad, habla del esplendor, habla de la fortaleza de Jerusalén. Jerusalén en ese momento era la capital de Judá. Judá era el reino del sur. Sabemos que se había dividido el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, Israel, cuya capital era Samaria. Reino del sur, al que está refiriéndose acá, Judá, cuya capital entonces es Jerusalén. Ahora me parece que acá Isaías está haciendo como un juego de palabras. No quiero decir de esa manera, pero como que está siendo un poquito sarcástico acá el profeta al decir esas palabras, porque le dice, escucha, ay de ti,
león de Dios, león de Jehová, ay de ti, porque esa majestad, ese poder, ese esplendor, esa fortaleza se va a diluir. Ay de ti. Y eso es lo que trata este capítulo, dirigido entonces a Jerusalén, dirigido a esta gente, la capital de Judá. Y les advierte, Dios les advierte con mucho tiempo antes las consecuencias de la rebelión contra Dios. Dios va a juzgarlos a ellos. Y Dios nos advierte con mucho tiempo, con mucha anticipación del juicio que se viene a esta tierra. En Isaías capítulo 29, acompáñenme ahí. Isaías 29, versículos 2 y 4. Continúa diciendo, después de ese primer versículo, mas yo pondré a Ariel, al león de Dios. Fíjese en qué. En apretura. Y será desconsolada y triste. Y será a mí como Ariel. Porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos. Levantaré contra ti baluartes. Entonces será humillada. Hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo. Y será tu voz de la tierra como la de un fantasma. Y tu habla susurrará desde el polvo. Ahora la pregunta mía es, ¿qué es lo que hicieron esta gente para merecer ese juicio de Dios, esa advertencia de Dios? Bueno, lo que hicieron es justamente el primer versículo que leímos, versículo 13, una de las cosas que hicieron. Y el versículo 13 dice, una vez más, pues el Señor dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Parecería bueno, ¿cierto? Nos acercamos bien al Señor. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así que no se trata de Dios, sino de las cosas de los hombres. Y una de las cosas que desagrada, y desagrada grandemente a Dios en términos de acción, en términos de actitud de la gente de Jerusalén, como en los tiempos del Señor vamos a ver y como hoy en día también, es cuando nosotros aparentamos una cosa y vivimos otra. Cuando nosotros aparentamos una cosa y hablamos otra. Cuando nosotros aparentamos una cosa y pensamos otra cosa. Ahora, ¿qué quiero decir exactamente con esto? ¿Y por qué es tan serio? Bueno, cuando voy a la Biblia no hay, lo he dicho muchas veces, no hay mejor comentario de la Biblia que la misma Biblia. Que la misma Biblia en sí nos ayuda a interpretarla. Y sabes que cuando voy a las Escrituras descubro que en Marcos capítulo 7, lo tienen los versículos allí, vemos al Señor Jesucristo citando justamente este pasaje de Isaías 29:13. A modo de información, Marcos capítulo 7, mientras buscan Marcos 7, saben que Isaías es el profeta que más citó, o el libro que más citó nuestro Señor Jesucristo. 8 veces creo que fueron en total durante el ministerio terrenal del Señor. Ahora, déjenme darle un contexto un poquito ahí de lo que es Marcos 7. Todos sabemos que en el tiempo donde el Señor estaba predicando, estaba enseñando, cuando vino Él como el Mesías del mundo, muchos no le recibieron, muchos no creían en Él. Otros creían, otros no creían. Bueno, bien dice, ¿no? Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y había muchos que rechazaban al Señor. Bueno, ahí tenemos Isaías 53, nos declaraba ya con 600 años antes de cómo lo iban a rechazar al Señor. Que iba a ser castigado, que iba a ser molido a latigazos, que iba a ser crucificado, muerto. El Señor por su propia gente también. Los que más le criticaban al Señor era una secta, la secta llamada de los fariseos. Eran fariseos, saduceos, habían algunas diferencias, unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección. Pero los fariseos eran personas religiosas sumamente orgullosos de sí mismos, orgullosos de decir, nosotros cumplimos la ley del Señor. Eran tan orgullosos a tal punto que
no solamente querían cumplir la ley del Señor, sino que agregaban, añadían más a los mandamientos del Señor. A través de lo que se conoce como la tradición oral. Ellos decían, no, tenés que hacer tal y tal cosa, y entonces a través de la parte oral, tradición oral se le llama eso, entonces iban agregando más mandamientos a los mandamientos del Señor. Y pusieron, fíjense, llegaron a tal punto, y todavía hoy el judío hace eso, de que esa tradición oral, por eso no sé si ustedes se dieron cuenta cuando el Señor dice, ahí, si ustedes miran de nuevo el versículo que estamos leyendo, el 13, dice, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. ¿Te das cuenta? Un mandamiento nada más de hombre que les ha sido enseñado. Llegan a tal punto, esa tradición oral, de ser tan importante para el judío como la misma Biblia. Esa tradición de hombre es tan importante como la palabra de Dios. Una cosa es la cosa, valga la redundancia, hecha por el hombre, pero otra cosa es la palabra de Dios porque es inspirada por el Espíritu Santo. Para ellos tiene el mismo valor. Así que los fariseos, estos orgullosos que decían y mostraban, ¿cierto?, con toda la pompa de que eran muy espirituales, de vivir estrictamente la palabra del Señor, que cumplían la palabra del Señor, lo que hacían expandían la ley del Señor. Expandían de tal manera que era imposible para los hombres cumplir con todo eso. Por eso en una parte el Señor Jesucristo dice, esto le ponen carga a los hombres, pero no son capaces de ayudarle ni siquiera con un dedo a llevar esas cargas. Ahora, en ese tiempo estaban justamente esta secta, entre otras, siempre molestando al Señor, poniéndole ahí el pie para que el Señor caiga, siéndole piedra de tropiezo, viendo en qué lo podían hacer caer al Señor. Y entonces, en Marcos 7, del versículo 1 al 7, nos tiene este relato. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, que habían venido, ¿de dónde? De Ariel, habían venido de Jerusalén. Dicho sea de paso, Ariel es solamente ahí en Isaías 29 nada más que aparece, nunca más aparece esa palabra Ariel. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a qué cosa, a la palabra de Dios, no, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviéndose de la plaza, con los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición, escuche bien, a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondió el Señor y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, y acá el Señor menciona ese versículo que leímos, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. ¿Te das cuenta? Está clarito lo que le dice el Señor. Así que esta es la conversación. Los fariseos tratando de desacreditar a nuestro Señor, diciéndole, sabemos que tus discípulos no se lavan las manos, que no cumplen con la tradición de hombres. Dicho sea en paso, no hay nada malo en lavarse las manos, No tenemos que lavar las manos. Y sobre todo antes de comer. Una cosa es buena lavarse las manos porque terminamos con los gérmenes, la bacteria y todo eso. Así que hay que lavarse las manos. Y especialmente cuando vamos a lugares públicos. Por favor, lávese las manos. ¿Ok? Y cuando uno se va y después del COVID, yo lo hacía antes del COVID también. Pero antes, yo lo que hacía, y ahora también por supuesto, si voy alguna vez a un restaurante, me lavo la mano y si tenés entonces papel,
te secás bien las manitos, ya estás listo para comer, y con un papel vas y abrís la puerta, ¿cierto? Y después el papelito, jugás al básquet, ¡pah! Lo tirás ahí para que caiga justo, y si no, too bad. Ok, el problema es que ahora no hay más papelitos en muchos baños y tenés, ¿cierto? El problema es que tenés los secadores eléctricos. Bueno, hace lo mismo. Y qué sé yo, con el saco, con algo, abrí ahí y listo. Pero no hay momento más glorioso cuando uno va al baño y se lava las manos en que en justo el momento en que terminaste, alguien abre la puerta. Ahí nomás le pone el taquito. Entonces, gracias, y lo abrí y te vas contento. Hay que lavarse las manos. Por favor, hagan eso. Así que no hay nada de malo eso. Ahora, ¿por qué? Estaba mirando esto. Acá enseña el Señor algo mucho más que lavarse las manos. O por algo el Señor les critica esto. Porque si fuera solamente el hecho de lavarse las manos, el Señor lo hubiese tratado, le hubiese dicho, no sé si existe esa palabra, por las dudas, búsquenla después, le hubiese dicho el Señor germofóbicos. Pero en cambio de decirle, o bacteriofóbico, no sé cómo decir esa palabra, pero en vez de decirle eso, el Señor les dijo hipócritas. Así que sin duda había algo detrás de eso. Había algo más detrás de eso del lavamiento de las manos. Los fariseos no estaban solamente interesados en el lavamiento de las manos, sino que agregaban ellos cada vez más cosas a los mandamientos de Dios. Ese ritualismo ceremonial del lavamiento de manos, sin duda discutían entre ellos todavía, hoy en día, no están de acuerdo cómo se hace de una u otra manera. Si no, vaya a Facebook y uno le va a decir una cosa, en YouTube, y le van a mostrar videos de una manera, le van a mostrar videos de otra manera, cómo lo hacían. Ahora, no quiero ser irrespetuoso con esto, pero hoy en día, por ejemplo, ¿cómo se lavaban las manos en ese tiempo? En ese tiempo, y ahí lo aprendí en todos los videos y todo eso que leí, tienen una jarra y la jarra tiene dos manijas, dos orejas, dos manijas. Entonces, cuando agarrás con esta manija, te tenés que echar 1, 2, 3 veces agua, la dejás, otra vez 1, 2, 3 veces, algunos dicen 2 veces, otros dicen 3 veces, algunos se ponen la mano así, otros ponen la mano así, es decir, todavía ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Y después entonces se secan y tienen que orar y tienen que decir algunos ritos allí, ¿cierto? Lo que ellos estaban haciendo ahí. Es muy elaborado, es muy detallado, muy particular lo del lavamiento de manos. La razón de por qué el Señor acá los confronta en Isaías 29:13 y les llama hipócritas es porque ellos estaban interesados, estaban muy interesados en el lavamiento de las manos, de las cosas exteriores, pero el corazón estaba todo contaminado. En otras palabras, les interesaba mucho la limpieza interior, pero no, la limpieza exterior, pero no tanto la interior. Lo que más les interesaba es cómo se veían, no cómo estaban. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le dice, ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera se ven muy bonitos, muy limpiecitos, pero por dentro están llenos de huesos y huesos podridos, le dice el Señor allí. Estaban muy interesados en los ritos que le daban a Dios, pero muy poco interesados en tener una relación con Dios. Mira qué contradicción, ¿no? Hasta el punto de que tuvieron a Dios mismo delante de ellos y no lo pudieron ver. Por eso en Isaías 29:13 el Señor les llama hipócritas. Usa eso para decirles a estos fariseos hipócritas. Y cuando leemos el contexto de ahí, de Isaías 29, cuando le dicen, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Realmente había una hipocresía. Una hipocresía. Y Jesucristo usa esto para justamente exponer la hipocresía de esos líderes religiosos en su tiempo. La palabra hipocresía está dividida en dos. Hipocresía vendría siendo hipócrate, creo que se pronuncia así en el griego. Es aquello, lo hemos visto muchas veces, es aquello que se esconde detrás de una máscara. ¿Se acuerdan en la antigüedad que los actores que hacían? Querían una cara feliz, entonces ponían una máscara con una sonrisa grande, ¿cierto? Y actuaban.
Si tenían triste, entonces agarró una máscara, ¿cierto? Y ponían, bueno, eso es lo que hace referencia a una máscara, no es lo que está detrás, sino que estoy mostrando algo, ¿cierto? Que no es. Ahora, siempre la hipocresía envuelve la inconsistencia. Y tal vez inconsistencia en lo que decimos. Fíjense que la persona hipócrita es la persona más fácil de darse cuenta, ¿cierto? Dice algo pero hace otra cosa. O piensa algo y actúa de otra manera. Es muy fácil de descubrir a los hipócritas. Y cuando estaba mirando acá unas estadísticas que están dando, y son estadísticas muy tristes, dicen en las estadísticas que de acuerdo a los llamados millennials, los chicos, cuando le decimos los millennials estos, ahora déjenme abrir un paréntesis allí, porque por ahí yo los confundo y digo, todos los que nacieron del 90 para adelante son todos millennials y listo, ¿cierto? No, hay una diferencia. Los millennials o nativos digitales se le llaman, escucheta, se considera las personas nacidas entre el 1982 y 1994. Así que tengo un millennial en la familia. Y la tecnología forma parte de la vida de ellos hoy en día, ¿cierto? Todas sus actividades pasan por una intermediación de una pantalla. Estoy leyendo lo que encontré en la pantalla, en internet. La generación Z, estos son otros, la generación Z o postmillennial, también llamado centennial, por haber venido al mundo en pleno cambio del siglo. Los mayores son los de 1995, esos son los más viejos, hasta los más pequeños que son los últimos que nacieron en el 2010. Llegaron, dice acá la información, llegaron con una tablet o con un teléfono bajo el brazo. Esos son. ¿Cierto? Ya la tecnología es parte de ellos. Ahora, cierre el paréntesis, por favor. De acuerdo a una entrevista, dice que estos millennials, es decir, los que nacieron desde allí, que tienen ahora, qué sé yo, del 82 al 94, nos dicen que de todos estos que fueron a la iglesia, considerando a todos que habían ido a la iglesia, de 10 millennials, 3 dejan de ir a la iglesia. Ahora es grande el porcentaje, un 30%. De esos 10, 3 dejan de ir a la iglesia. Y le preguntaron por qué dejan de ir a la iglesia. Y lo que más la razón número 1 de la cual dijeron por qué dejaron de ir a la iglesia es porque el 66% dijo la iglesia está llena de hipócritas. ¿Lo han escuchado eso, no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? La verdad que, sea o no sea, ya vamos a ver si somos hipócritas o no, pero sea o no sea que la iglesia esté llena de hipócritas, una cosa que te puedo decir seguro es que un día tú y yo vamos a tener que darle cuentas delante de Dios. Y la cuestión es que yo le voy a tener que dar cuenta al Señor por lo que yo hice, no por lo que tú hiciste. Bueno, tal vez como pastor sí tengo una cierta responsabilidad en ustedes. Pero sí, cada uno va a dar cuentas delante del Señor. Así que si tenés el argumento ese, no, que la iglesia está llena de hipócritas, ese argumento no te va a servir el tiempo cuando estés con el Señor. Así que andá cambiando, pensá otra excusa porque esa no te va a servir. Ahora, es cierto. Estaba pensando en cuanto a este tema, ¿no? ¿Somos hipócritas realmente? Pues yo los veo tan lindos a ustedes, tan buenos. ¿Somos hipócritas? Y yo creo que hay un cierto grado de hipocresía en cada uno de nosotros, por supuesto, como también de orgullo, podría decir. Un cierto grado, no podemos decir que no. Ahora, si soy hipócrita, entonces ¿cómo voy a culpar a otro de hipocresía, no? O ser inconsistentes. Ser inconsistentes en lo que decimos. Muchas veces puede ser que seamos inconsistentes, y ahí caemos en la hipocresía, de decir algo que no lo hacemos o de aparentar algo que realmente no lo somos, ¿cierto? Pero habiendo dicho esto, es algo que nos concierne a todos nosotros, el tema este de la hipocresía, porque tenemos que ser
cuidadosos en no ser inconsistentes. ¿Me entienden cuando le digo la palabra inconsistentes? En ser consistente, me mantengo firme. Recién cantábamos la fidelidad de Dios. Y es cierto, muchas veces decimos, Dios es fiel porque Dios nos provee. Dios es fiel porque Dios siempre cumple. ¿Y qué pasa si Dios no cumple? ¿Deja de ser fiel? ¿Qué pasa si Dios le pide salud y Dios no te da salud? ¿Deja de ser fiel Dios por eso? No tiene nada que ver la fidelidad de Dios con lo que te da o no te da. La fidelidad de Dios, y acá tendríamos que hacer otro paréntesis, la fidelidad de Dios es el hecho de que Dios no cambia, de que Dios siempre permanece igual. Esa es la fidelidad en la cual nosotros nos aferramos. Porque en una circunstancia o en otra, Dios siempre es igual. Dios no cambia. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que darle cuenta al Señor, decíamos recién, pero debemos preguntarnos, ¿somos consistentes en lo que decimos o somos inconsistentes? ¿Somos consistentes o inconsistentes? ¿Somos sinceros o somos hipócritas? En la manera en que pensamos, en la manera en que hablamos, en la manera en que nos vestimos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1, lo tienen en pantalla también. Desechando pues, escucha, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Así tenemos que desechar en este tema la hipocresía, nos dice. Si hay alguna inconsistencia, alguna contradicción en mi vida, entonces necesito examinarme, necesito confesar y necesito ya ser entonces una persona consistente, sincera, honesta, íntegra. Ahora, ahí descubro que hay tres tipos de hipocresía, tres tipos. La hipocresía hacia mí mismo, la hipocresía hacia ustedes, es decir, hacia los demás, y la hipocresía hacia Dios, hacia mí mismo, hacia ustedes y hacia Dios. Así que vamos a ver esos tres tipos de hipocresía para analizarnos nosotros. La idea es que nos analicemos, si somos hipócritas, no lo seamos más. Ahora, cuando decimos la hipocresía hacia ti mismo, es cuando tú dices una cosa y haces otra. Es cuando hay inconsistencia, cuando hay contradicción en lo que yo hablo y lo que yo hago. No eres hipócrita hacia los demás, en cierto sentido toda hipocresía, y es cierto, toda hipocresía es contra Dios, como todo pecado es contra Dios primero. Bueno, pero esto no se trata de los demás, sino es que yo me hago daño a mí mismo, hago daño a mi reputación, hago daño a mi testimonio, a mi integridad. ¿Por qué? Porque soy inconsistente. ¿Por qué? Porque me contradigo en mi vida. Así que, ¿qué necesitamos? Bueno, necesito autoexaminarme, como siempre decimos. Ahora, el apóstol Pedro fue justamente culpable, y lo hemos dicho muchas veces, fue culpable justamente de hipocresía. Pedro fue un hombre tremendo, un hombre que Dios usó de una manera tremenda. Ahí nosotros los vemos, qué sé yo, en Hechos capítulo 2, Pedro predicando al pueblo y se convirtieron 3.000 personas en ese momento. Pero llega el tiempo a Hechos capítulo 10, y en Hechos capítulo 10, coincidentemente, ya habían pasado 10 años de la iglesia primitiva del Señor. Así que Hechos 10 más o menos, piénselo, ya habían pasado 10 años de ahí. Y los primeros 10 años de la iglesia fueron todos judíos, no habían gentiles allí. Los primeros 10 años de la iglesia que se nos habla según Hechos, eran todos judíos los que formaban la iglesia primitiva. El primer gentil que llega al conocimiento del Señor, al menos que yo tengo acá en las Escrituras, es un tal Cornelio, un centurión, un romano, ¿cierto? Y que un gentil y toda la familia de él iba a ser entonces también salva. Pero Dios tiene que trabajar primero en el corazón de Pedro, buen judío estricto, como decimos. Pedro tenía que ir a visitar, no hace muchos
muchas semanas o meses atrás hablé justamente de este encuentro de Pedro con Cornelio. Y decíamos cómo Dios tuvo que preparar el corazón de Pedro para poder llevar entonces el mensaje a un gentil. ¿Por qué? Bueno, porque como judío, Pedro pensaba que todos los gentiles, y no solamente Pedro, sino todos los judíos, pensaban que todos los gentiles, gente no judía, todos iban al infierno. Todos eran perros, todos eran paganos, ¿cierto? Todos se iban al infierno entonces. Así que tenemos acá a Pedro, un verdadero hombre del Señor, pero Dios ahora quiere usarlo para ir a hablarle a los gentiles. Y entonces nos encontramos ahí en Hechos 10, que Pedro tiene una visión. Lo tiene en la pantalla, Hechos capítulo 10, versículo 11 al 16. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, le dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió entonces a ser recogido en el cielo. Ahora es interesante la reacción de Pedro, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Hasta tal punto puede llegar la tradición, hasta tal punto puede llegar el legalismo, de que Dios le dice, haz algo, y él dice, no, tú serás Jehová, tú lo que quieras, pero esto no, yo jamás comí algo inmundo. Mire cuántas veces podemos caer en esa, ¿no? Dios nos dice, no haga eso, y nosotros, no, pero... Bueno, acá lo que vemos, que Dios le da una orden para que vaya y predique. Y el Señor le dice, no llames inmundo a las cosas que Él hizo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor también le podría haber dicho en ese momento, no llames inmundo a los gentiles, porque yo también morí por los gentiles. Yo también envié a mi Hijo a morir en la cruz por todos allí. Así que Pedro, bueno, se despierta de esa visión, sale, se despierta de ese éxtasis, como lo dice acá, y va entonces a la casa de Cornelio, le presenta el Evangelio, y dice que Cornelio con toda la familia les da esas buenas nuevas de salvación. Y todos acá reciben entonces el Evangelio, reciben el Espíritu Santo, y fue un evento maravilloso. Y Pedro entonces, después de ese evento maravilloso, que termina con todas las ideas de Pedro con respecto a los judíos, nada más, dice en Hechos capítulo 10, versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, sorprendido, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Miren qué palabras. En verdad comprendo que Dios no hace diferencias de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Grabe esa palabrita en su mente, por favor. Pedro dice acá, es que ahora en verdad comprendo que Dios no hace diferencia de personas. Esto es maravilloso, la salvación es para todo el mundo. Pedro reconoce que su corazón había estado lleno de prejuicios y que el mensaje del Evangelio ahora es para todo el mundo. Y que Dios no muestra favoritismo. Cristo murió para que todos seamos salvos. Por eso dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que cualquier raza, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Es maravilloso, gloria a Dios por eso. Dios acepta a los hombres, Dios acepta a todas las naciones que le temen y hacen justicia, lo que nos dice acá. Bueno, pasan 10 años. Pedro está socializando, entonces ahora ya dijo, Dios no hace acepción de personas, todo esto vamos bien, es maravilloso. Pedro entonces hace comunión, tiene comunión con los gentiles, no tiene ningún problema, está disfrutando de la comida, de la pupusa de los salvadoreños, de los asados argentinos y todas las cuestiones. Él estaba contento con todos los gentiles, no había ningún problema. Hasta que llegamos a Gálatas. Y cuando llegamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 11,
Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, y este está hablando Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Resulta que vinieron unos judíos, otra vez más, los judíos de Jerusalén, y Pedro cuando estaba comiendo, estaba todo con los gentiles muy bien, pero vinieron los judíos de Jerusalén y Pedro hizo un paso para atrás y dijo, yo esto no lo conozco. ¿Cómo? ¿No era que Dios no hacía acepción de personas y se quedó maravillado? Bueno, Pedro lo que hizo, un paso para atrás y dice, yo a esto sí que no lo conozco. ¿No es maravilloso que Dios también perdona a los hipócritas? La verdad que es maravilloso, ¿no? La segunda cosa que vemos acá, bueno, dice, no quiero perder, quiero terminar con eso, si no los voy a dejar. Pero en Gálatas 2:13, y en su simulación, dice ahí, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también, arrastrado por la hipocresía, había sido arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahí está. Pablo le dice, y acá voy a hacer un paréntesis que muchas veces se lo he dicho también, no se sorprendan de esto. Pablo nos enseña un principio también, porque si bien la palabra del Señor dice que cuando tú vas a exhortar a un hermano lo tienes que hacer solo, en privado, donde nadie se entere. Bueno, yo te digo, depende, porque Pablo se lo dijo a Pedro y le dijo delante de todos los que estaban ahí, Pedro, eres un hipócrita. Así que ojo, porque hay momentos donde no solamente se puede hacer en privado, sí, pero el que peca en público tiene que ser exhortado también. Así que cierran el paréntesis ahí. Segundo, la hipocresía hacia los demás. Ahí terminó con el testimonio de uno. El segundo es la hipocresía hacia los demás. Y es cuando nosotros juzgamos a las demás personas, pero resulta que no nos juzgamos nosotros. Es cuando miramos la falla de los demás, pero no miramos la falla nuestra. Es cuando le dice a alguien, estás bebiendo mucho, pero resulta que yo estoy comiendo mucho. Y muchas veces pasa eso. Es cuando señalas a alguien que tal vez está engañando, qué sé yo, a la novia o al esposo o lo que sea, pero resulta que cuando yo hago mis taxas engaño a un país haciendo las taxas. Bueno, eso es hipocresía hacia los demás. Hipocresía es cuando yo quiero ponerlos a ustedes, ¿cierto?, que pasen una valla que esté muy alta, pero resulta que la mía está bien bajita. Eso es hipocresía. Hubo una ilustración muy conocida, Charles Spurgeon, este gran hombre de Dios, dice que invitó a D.L. Moody, otro gran hombre de Dios, este americano, para hablar en un evento que este hombre organizó. Moody aceptó y predicó ahí en la iglesia, y cuando, ¿saben? Te les tengo que aclarar, Spurgeon era un tipo que fumaba unos puros increíbles, fumaba. Y Moody era un tipo gordito, obeso, bien gordito. Y entonces, cuando llegan ahí, predica, ¿cierto? Y la predicación justamente de este hombre era que estaba mal fumar. Imagínense, Spurgeon invita a un tipo para que le diga que lo que él está haciendo está mal. Le dio con un palo al pastor de la iglesia ahí. Y entonces después se sube Spurgeon al púlpito. Y entonces dice, Spurgeon, siendo un ávido fumador de puros, se sorprendió ante lo que parecía ser un golpe bajo de Moody, usando el púlpito para condenar a un colega ministro por violar una cuestión de conciencia personal. Cuando Moody terminó de predicar, Spurgeon subió al podio y dijo, señor Moody, dejaré mi cigarrillo cuando tú dejes el tenedor o dejes de comer, ¿ok? ¿Entendieron? Porque Moody tenía problemas de sobrepeso. Así que, ojo, no podemos apuntar a otros así nomás. Tenemos que aprender a examinarnos a nosotros mismos, es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas que se saben de memoria Mateo capítulo 7, versículo 1.
Y tal vez no son creyentes, pero se lo saben. Y cuando vamos a Mateo capítulo 7, versículo 1, dice, no juzguéis a nadie para no ser juzgados. ¿Cierto? Ahora, quiero pararme un poquito acá en esto. Entiendo que no tenemos que juzgarnos de la manera que el Señor dice acá. Pero déjeme mostrarle el contexto de ese no juzgarnos. Yo pensaba, si yo no puedo juzgar a nadie, ¿cómo voy a ser accountable o responsable hacia ustedes? Y ustedes hacia mí. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Yo entiendo lo que está diciendo acá. Mateo capítulo 7, versículo 2 al 5. Mateo 7, 2 al 5. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja del ojo en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga que está en el tuyo, en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Te das cuenta? Muy claro lo dice el Señor acá. La razón que traigo a colación esto, porque es cierto, levante la mano el que no sea hipócrita, o alguna vez ha caído en que no ha sido hipócrita en su vida. ¡Wow! ¿Tantas manos? ¡Hipócrita! Bueno, todos hemos caído en hipocresía, sin duda. Por supuesto que todos hemos caído. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, entonces, porque yo he caído en hipocresía o porque yo he fallado y porque yo fallo, entonces no te puedo decir que estás fallando. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Entonces nada, no podríamos juzgarnos. ¿Eso es lo que está diciendo? No, no está diciendo eso. No está diciendo eso. Lo que sí está diciendo es que Dios ha puesto un orden y un propósito en cuanto al juicio. Escuche, orden y propósito en cuanto a cómo juzgamos. Lo que Jesús le está mostrando acá es la manera correcta y la manera incorrecta de juzgar. Si lo hago de una manera sincera, con amor, buscando la edificación del hermano, o si lo hago de manera errónea. Jesús nos dice la manera equivocada, errada de hacerlo, y la manera correcta. Ahora, ¿notaron que ahí, en lo que estamos hablando de Mateo, en Marcos, el Señor no le dice a la persona, tú no le puedes sacar la paja del ojo de tu hermano? El Señor en ningún momento le dice eso. El Señor jamás dice, no, tú no puedes sacarle, es decir, estás juzgando, no puedes sacarle la paja de tu ojo de tu hermano. No dice eso. Lo que dice el Señor es un orden. Primero, sácate tu viga. Primero, autoanalízate. Mírate a sí mismo y después vas a poder ayudar a otro. Eso es lo que está diciendo. ¿Y con el propósito de qué? De edificar, entonces, a las demás personas o a la persona esta que estamos hablando acá. La hipocresía es cuando nos damos cuenta de la falla de los demás y sabemos que nosotros tenemos las nuestras. Pero estamos ciegos para ver las nuestras. Pero sí somos muy ávidos, muy rápidos para ver la de los demás. Eso es hipocresía. Jesús dice, el orden es, trabaja en ti primero, analízate tú, arregla las cosas con el Señor y después entonces puedes mirar y ayudar al hermano. Y el propósito es justamente ayudar al hermano o a la hermana que está en pecado o la situación en la que se encuentre. Pero hermanos queridos, evitemos caer entonces en hipocresía. Y tercero, por último, hipocresía hacia Dios. Dijimos, hipocresía hacia sí mismo, cuando termino con mi testimonio, hipocresía hacia ustedes, hipocresía también hacia Dios. Y probablemente esta es la más seria de todas. Todas son malas, no hay hipocresía que sea buena, pero sobre todo esta creo que es la peor. Y esta es justamente la que el Señor Jesucristo le estaba diciendo, ¿se acuerdan del primer versículo? En Isaías 29:13. Es justamente esta la que el Señor le está diciendo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres
que les ha sido enseñado. Eso es hipocresía. Hipocresía es aparecer en la iglesia, es adorar a Dios, es cantar a Dios, y el resto de la semana vivo como el diablo. El resto de la semana vivo como un carnal cualquiera. Dios no está interesado solamente en lo que nos dice, en lo que nosotros decimos. Dios no está interesado solamente en nuestras palabras o nuestras acciones. Dios lo que está interesado es en tu corazón. Hermano querido, Dios está interesado en tu corazón. Dios quiere tu corazón. Dios no le interesa las cosas externas. Dios no le interesa si, y entiéndanme bien esto, si solamente, o si trae la ofrenda, o si canta, sí, eso es parte de la adoración del Señor. Pero sobre todas las cosas, Dios quiere tu corazón y quiere todo tu corazón. Dios es un Dios celoso, Dios no quiere parte de nuestro corazón. Dios quiere que viva una vida no contradictoria, no una vida inconsistente. Dios quiere que vivamos una vida sincera, íntegra. Una vida donde nos analicemos nosotros y podamos ser de ayuda a los demás. Donde nos saquemos esa viga o esa paja del ojo nuestro para poder ver bien, para poder tener claridad de la situación y poder entonces ayudar a otra persona. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sabes? Tantas veces he escuchado personas decir, no hagas esto cuando ellos están haciendo lo otro. ¿Cuántas veces ha habido testimonio de hijos que dice, papá, tú me dices que no bebas, pero tú bebes? Papá, tú me dices, ve a la iglesia, pero resulta que tú no vienes a la iglesia. Bueno, eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Y lo que Dios quiere justamente es eso, que tú seas una persona igual en lo privado que en lo público. Que seas la misma persona acá como en tu casa, en tu hogar. Que seas dulce con tu esposa, con tus hijos, con la familia. Que seas igual acá como cuando estás en la soledad tuya en tu oficina, ahí frente a una pantalla. Eso es lo que Dios quiere. Que seamos sinceros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan 2, 6. Mirá qué hermoso versículo. El que dice que permanece en Él, ¿qué tiene que hacer? Debe andar como Él anduvo. Tiene que ser sincero, no hipócrita. Hermano querido, hipocresía es pecado. La hipocresía provoca y lleva deshonra a Dios. Y causa desilusión también. Desilusión también hasta para los no creyentes. Porque ve entonces en nosotros los creyentes inconsistencia. Así que hermanos queridos, no seamos hipócritas. Depende de nosotros. Examinemos nuestros corazones, nuestra vida, para que cada día seamos mejores. Reconocer que cuando tenemos inconsistencia está mal y tenemos que arreglar eso delante del Señor. De ser conscientes de la manera en que hablamos, en la manera en que pensamos, en la manera en que nos movemos, en la manera en que nos relacionamos. Eso es lo que Dios quiere. Hermano, la hipocresía es una ofensa seria contra Dios y es un mal testimonio para el mundo. Si nos arrepentimos, porque como hemos dicho todos hemos caído en hipocresía, si nos arrepentimos, bueno, dice que Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así que nuestra oración sea la oración del rey David. Y yo le voy a pedir ahora que se pongan de pie. Todos pueden leer la pantalla. Ahí les puse, ¿no está la última? El Salmo 86, 11. Ahí está. ¿Lo alcanzan a ver todo? Salmo 86, 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Lo leemos todos juntos? Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que te tema tu nombre. Amén. Padre eterno, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por habernos traído a este lugar, poder compartir este tiempo alrededor tuyo. Gracias, Padre, porque somos tus hijos.
Gracias, Señor, porque un día tocaste nuestros corazones y nos diste cuenta, Señor, de la inconsistencia, de la hipocresía de nuestros corazones. Que pensamos que haciendo cosas buenas, haciendo las cosas malas, íbamos a poder llegar a tu presencia. Gracias, Señor, porque un día quitaste esa venda de los ojos y pudimos ver con claridad que solamente a través de Cristo Jesús tenemos perdón de pecados. Y Padre, yo en este momento quiero darte gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra jamás nos deja, Señor, tirados o abandonados a la merced del destino. Sino que tu palabra, aun siendo nosotros hipócritas, fingiendo tantas veces una espiritualidad que no la tenemos, Señor, tú eres fiel y justo para perdonar cuando nos arrepentimos. Y yo quiero pedirte, Señor, por el corazón de cada uno de mis hermanos aquí. Si hay alguno, Señor, que todavía no te conoce, Señor, que no haya hipocresía en ese corazón y que reconozca que es pecador y que reconozca sus fallas y que reconozca que no puede llegar a tu presencia un Dios infinitamente santo por sus propios medios, sino que necesita de un Salvador y ese Salvador es Cristo Jesús. Ya lo que te conocemos, Señor, ya de años. Perdónanos, Señor, si hemos caído en ese pecado tan horrendo que es la hipocresía. Y ayúdanos, Señor, a tener un reencuentro contigo, a poder empezar de nuevo, porque cada día, cada momento contigo es una nueva oportunidad. Y poder vivir, Señor, de la manera íntegra como tú deseas, honesta y verdadera. Padre, bendice a este pueblo querido. Danos una semana de victoria en Cristo Jesús. Te lo pedimos, te lo suplicamos y te damos gracias en ese nombre poderoso que es el nombre de Cristo Jesús. Amén.